Magistratura, junto con el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Para los que no me conocen, soy Alejandra Quinteiro y hoy tengo el honor y el gusto de charlar con Virginia Domingo de la Fuente. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bien, me vais a perdonar que no tengo mucha voz, pero encantada de estar contigo y con todos vosotros. Bueno, nosotros desde acá, desde Argentina, estamos re contentos de poder, que esta virtual y esta experiencia, ¿no?, de estar a la distancia permite que nuevamente, porque Virginia ya nos ha capacitado en una oportunidad, podamos nuevamente escucharla. Así que voy a simplemente presentarla con algunas líneas, porque ella tiene un currículum súper abultado, es súper activa en todo lo que tiene que ver con las experiencias restaurativas. Pero bueno, Virginia es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, es especialista en justicia restaurativa y mediación, realizó prácticas en justicia restaurativa en diversos ámbitos en Inglaterra e Irlanda, especialmente en el ámbito juvenil y delitos graves. Es tutora del curso de estudios avanzados en justicia juvenil, donde se obtiene el certificado justamente en justicia juvenil que emite la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. Yo tuve el honor de tenerla como tutora y fui una de las primeras camadas, ¿no?, que justamente cuando se lanzó ese curso, así que a todos los interesados recomiendo este curso de especialización. Virginia fue profesora de la Universidad de La Rioja, UNIR, en grado de Criminología y Derecho. Es coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla, es la presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, fue jueza de instrucción menores y de penal en el periodo de 2003 al 2011. Es integrante del grupo de trabajo sobre valores y buenas prácticas de justicia restaurativa del Fuero Europeo de Justicia Restaurativa. Es formadora de diferentes prácticas restaurativas en distintos ámbitos, en muchos países de Latinoamérica y también Europa, solo por mencionar algunos: México, Perú, Bolivia, Costa Rica y nuestro país. Participó brindando una conferencia magistral en las 4ª Jornadas Internacionales que hemos organizado en nuestra legislatura porteña, titulada Justicia Juvenil Restaurativa. Y también es autora de distintos artículos de los libros Justicia Juvenil Restaurativa y Aportes para una Justicia Especializada para Jóvenes en Infracción a la Ley Penal, que tuve el honor de ser la coordinadora, que son de la editorial Juzbaires, que ahora, mientras que ella va a ir exponiendo, Lorena va a compartir los links, porque son de descarga gratuitas, entonces todo el público puede ver las obras de Virginia Domingo y de distintos autores especialistas en justicia restaurativa. Bueno, recuerden que Andrea, que está por ahí, que es la del Centro de Formación Judicial, que nos va a ayudar en esta charla, les va a ir pasando los links para que den el presente y también que podrán ir formulando sus preguntas, las inquietudes que quieran para que le transmita a Virginia Domingo. Virginia, bienvenida y te escuchamos, te damos la palabra. Muchas gracias. He de decir que el honor es mío de poder participar en los libros. Alejandra es incansable y es que además es muy necesario más bibliografía, más sobre justicia juvenil restaurativa. Así que gracias a ti, Alejandra. Y respecto del curso de justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, creo que debéis saber que tengo otro alumno ilustre y para mí estoy feliz, Martiniano Terragni, que sé que va a participar en este curso también. Es alumno actual, de los mejores alumnos junto con Alejandra que he tenido, así que bueno, muy interesante. Bueno, pues mi idea es intentar compartiros un poco qué metodologías hay de justicia restaurativa y en qué medida la mediación como tal es restaurativa o no. A ver si me podéis entender. Va a ser simplemente una cuestión terminológica. Bueno, he compartido mal. Vaya día que tengo. Voy a volver a compartir. Simplemente voy a empezar un poco brevemente qué es justicia restaurativa para que me entendáis que el potencial de las prácticas restaurativas no se queda en lo que conocemos, ¿no? Que tenemos que tener la mente abierta y que incluso podemos trabajar con un enfoque restaurativo. Bueno,
Simplemente, yo siempre comienzo diciendo que a mí las definiciones de justicia restaurativa como tal no me gustan porque creo que es un concepto en constante evolución. De hecho, yo ahora me planteo la necesidad de a las personas que acuden a justicia restaurativa, que viven la justicia restaurativa porque son afectados por el daño que produce el delito, preguntarles qué es para ellos justicia restaurativa. Porque estoy segura que preguntándoles a ellos vamos a poder construir un concepto mucho más amplio. Algunos nos van a decir que es sanación, transformación. A mí el otro día una persona me dijo casi felicidad, o sea, para que veáis que puede ser un concepto muy amplio. De todas formas, a mí me gusta la definición de las Naciones Unidas porque lo define como respuesta, ¿no? No lo define como una metodología concreta. Al menos en mi país lo que falla es que la mayoría de las definiciones hablan como una metodología, reunión víctima-ofensor. Lo definen como una reunión víctima-ofensor, que es la metodología más conocida, que en España y en México se llama mediación penal. Pero hay muchas más metodologías. Incluso podemos trabajar con un enfoque restaurativo sin ser facilitadores. Todos los que me estén escuchando y son jueces, son abogados, pueden trabajar con un enfoque restaurativo. Luego lo explicaré, pero estoy convencida de ello. ¿Cómo? Teniendo en cuenta los principios de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos principios? Pues que todo delito produce daños y genera necesidades. Entonces yo, si soy juez y voy a dictar una resolución, puedo tener un enfoque restaurativo si escucho a la víctima y entiendo cuáles son sus necesidades, no las que yo como operador jurídico creo que necesita, sino la víctima necesita. Y si a la persona ofensora le impongo una medida que tenga como finalidad que pueda reflexionar sobre el daño, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a medidas alternativas como la suspensión del pleito, aprueba los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Todo daño genera necesidades, la de la víctima de ser reparada, la de la persona ofensora de entender el impacto de sus acciones. Claramente necesitan entenderlo, a veces por vergüenza, a veces por negar lo evidente, no reconocen el daño, no asumen su responsabilidad. Y nosotros como sociedad, como comunidad, ¿qué necesitamos? Sentirnos más seguros, ¿no? Y para eso, ¿qué sería necesario? Que la víctima pueda recuperarse del daño, que la persona ofensora pueda entender que él o ella causó este daño y se comprometa a no repetirlo, ¿no? Y una vez que esto, tenemos en cuenta esto, que surge la obligación de hacer las cosas bien, hacer lo correcto. La principal obligación es de la persona ofensora, ¿no? De reparar el daño, pero entiendo que todos nosotros como sociedad tenemos que empezar a entender que somos agentes responsables, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Creo que estos cursos, por ejemplo, son importantes para que todo el mundo conozca el enfoque restaurativo. Felicito a las organizadoras porque creo que es esencial, ¿no? Poco a poco ir aportando estas pequeñas aproximaciones para que todo el mundo entendamos que la justicia restaurativa no es otra cosa que humanizar el sistema. De hecho, la justicia la juvenil debiera ser per se restaurativa, ¿no? Me vais a perdonar la voz, juro que tengo una voz un poco mejor y más bonita, pero bueno. Y para esto vamos a dar la oportunidad de que participen los afectados. El proceso tradicional es todo operado por profesionales. El único que tiene un poco más de protagonismo es la persona ofensora, porque la víctima declara como testigo, ¿no? Entonces es muy triste que los verdaderamente afectados aparezcan ahí como simples invitados, ¿no? Vamos a hacer que tengan el protagonismo esencial, ¿no? Bien, hay 3 metodologías ideales. La mediación penal, que en otros países la llaman reunión víctima-ofensor, los círculos en sus diferentes versiones y las conferencias. La única diferencia es más o menos personas. Os voy a dar un poco las guías tradicionales de lo que es cada cosa. ¿Por qué? Porque no podemos exportar modelos ideales puros. Por eso, si alguien lo quiere llamar mediación penal, me parece muy bien, porque hay que adaptarlo a la realidad cultural del país. Pero yo os voy a decir en esencia lo que es cada uno. La mediación penal es reunión víctima-ofensor. No incluye a otros miembros de la comunidad. Digo en esencia porque ya conozco países como en Brasil que ellos hacen una especie de mediación penal e incluyen a algunos
persona de la comunidad. Cuando estuve allí me dijeron, entonces no lo debiéramos llamar mediación penal. Pues yo les dije, pues se asemeja más a lo que es una conferencia restaurativa junta en México. Pero si lo queréis llamar mediación penal porque es un concepto que a vosotros os va más con vuestra tradición cultural, histórica y legal, me parece muy bien, ¿no? Conferencias o juntas en México, víctima, ofensor, círculo más cercano de apoyo de ambos, que es la familia, los amigos y a veces algún otro miembro de la comunidad. Y los círculos, aquí hay muchas versiones, pero si me escribís en Google manual de círculos, os sale un PDF, que es el manual que utilizo yo de K-Premis para hacer círculos, ¿no? Víctima, ofensor y muchas otras personas. Bueno, el policía que detuvo al chico o a la chica, el trabajador social, el círculo más cercano de apoyo, otros miembros de la comunidad. Digo que hay muchas versiones porque, por ejemplo, los círculos se pueden hacer solo con una parte, solo con ofensores, solo con víctima o solo con comunidad, para tratar el impacto del delito, ¿vale? Pero eso ya sería cuestión de tratar otro curso, ¿no? Vamos a centrarnos en estas metodologías. Todas, incluida la mediación penal, parten de una reunión, una o varias reuniones preparatorias, reuniones conjuntas y luego la participación de o víctima ofensor y comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que critican, por ejemplo, la mediación penal en delitos graves porque dicen que hay un desequilibrio, que no se podría hacer porque las partes, bueno, no pueden estar no preparadas, porque realmente es un delito muy grave, etc. Primero, es miedo a lo desconocido. Todo el que crea eso les invito a participar en una mediación penal. No es que a las personas les llevemos directamente a una reunión conjunta. Obvio, hay reuniones individuales preparatorias. De hecho, más del 90% del éxito de una conjunta es si has gestionado bien la reunión preparatoria. Y además, para ser más concisos, el facilitador o el mediador, a mí me gusta la palabra facilitador, pero lo podéis llamar mediador. Simplemente es una cuestión terminológica, me gusta porque creo que estamos para ayudar a facilitar que fluya el diálogo, pero bueno, da igual. Antes de una reunión conjunta tiene que valorar si es posible. A veces lo más restaurativo es no hacer una reunión conjunta. Solemos pensar que si no hay reunión conjunta no hay justicia restaurativa, pero a veces no es posible. Puede que la víctima no esté preparada, puede que las expectativas de la víctima no se cumplan y no podemos dejar que vaya una reunión conjunta si no se van a cumplir. Un ejemplo. Imaginaros que en una reunión preparatoria una víctima nos dice: pues me gustaría que me pidiera perdón. Como todos sabéis, el objetivo de la justicia restaurativa no es que se pidan perdón. Eso es algo muy personal. No es el objetivo, pero suele ser una consecuencia beneficiosa. En la mayoría de los casos se acaban pidiendo perdón y se acaban perdonando. Pero como no podemos estar seguros de que esto se vaya a cumplir en la conjunta, debemos estar seguros de qué tan importante es esta expectativa para la víctima. Si nos dice que es esencial, pues un facilitador o mediador diría, pues no es posible una reunión conjunta, porque como no sabemos, no queremos que la víctima vaya a una reunión conjunta y se desilusione porque no ha cumplido las expectativas. No queremos revictimizarla. Lo mismo pasaría con el infractor. Es decir, no son prácticas rápidas, no son prácticas que se hagan a lo loco. Las personas deben estar formadas. Eso lo digo porque hay muchísimas críticas al respecto y sobre todo son de gente que es teórico, pero no es práctico. Yo siempre digo, teoría sin práctica es lo mismo que práctica sin teoría. Hay que tener claro cómo es la práctica para saber qué podemos criticar y qué no podemos criticar porque realmente no es así. Estoy un poco beligerante hoy. Bueno, no es un programa, una práctica concreta, como os he dicho. Justicia restaurativa es una forma diferente de gestionar los daños que derivan del delito, ¿vale? Luego os dejaré el PowerPoint, se le pasaré a Alejandra. Bueno, vamos con la reunión víctima-ofensor, que es el tema, mediación y enfoque restaurativo. ¿Por qué digo que es la metodología más utilizada? Yo creo que en Argentina pasa igual. Mediación penal, mediación víctima-ofensor. Bien, porque aquí hay que tener claro una cosa. Yo soy mediadora, ¿vale?
y yo sé que esto genera mucha polémica, a ver cómo lo digo para no generar polémica. Yo soy mediadora. En mediación tenemos varios conceptos claros. Debe haber un equilibrio entre las partes para una reunión conjunta. Si hay cierto desequilibrio, tenemos que hacer caucus, reuniones individuales, para equilibrar lo más posible y volver a la reunión conjunta. Son conflictos co-construidos con responsabilidad. Mesas parejas llaman en algunos lugares, ¿no? Se supone que las partes no son personas que han sufrido un daño y otro lo ha causado. Hay cierta igualdad. Todos han contribuido al conflicto en mayor o menor medida, ¿no? Tenemos partes contendientes, no tenemos persona que causó un daño y persona que lo ha sufrido. El mediador en mediación es imparcial, es neutral. De hecho, los mediadores utilizan un lenguaje muy neutral, un conflicto, ¿no? En justicia restaurativa el enfoque es totalmente diferente. Por tanto, el que quiera hacer una mediación penal se tiene que olvidar de todo lo que os he dicho. No es lo mismo una mediación familiar que una mediación penal o una mediación con enfoque restaurativo, porque ya no tenemos ese concepto de neutralidad. Ya no tenemos dos partes en igualdad de condiciones. No tenemos corresponsabilidad. Tenemos un desequilibrio de base. Por muy leve que sea el delito, siempre va a haber un desequilibrio. De hecho, yo últimamente me pregunto, claro, hablamos de justicia restaurativa en delitos graves, pero lo medimos, los que venimos del mundo del derecho, por el Código Penal. A partir de 5 años es grave, a partir de menos de 5 es leve. Tengo casos en los que el delito ha impactado terriblemente en una víctima y el delito era muy leve. Yo siempre me acuerdo del mismo caso, 2 chicas habían dejado de ser amigas, qué malas nos volvemos algunas veces, y una se dedicaba a hacer la vida imposible a la otra. La llamaba a altas horas de la madrugada, colgaba su nombre por todos los sitios para que la llamaran gente. Bueno, cambiaba de teléfono y volvía a conseguir su teléfono. Eso la generó un gran trauma. Tuvo que ir al psicólogo, pastillas para dormir. Su delito era leve, pero a ella le había impactado gravemente. Para que veáis que el desequilibrio a veces surge y el delito es leve. Entonces, en justicia restaurativa, en mediación penal o mediación con enfoque restaurativo, hay un desequilibrio de base. Siempre lo hay. Por tanto, el lenguaje neutral puede resultar ofensivo. Si vamos a esta chica, por ejemplo, y la decimos que vamos a hablar sobre el conflicto, probablemente nos va a decir, no, perdone, yo no tengo ningún conflicto. A mí esta chica me está generando unos daños, ¿no? Ya no hay esa corresponsabilidad. Hay una persona que sufre un daño, otra la ha causado. Sí que es cierto, en algunos delitos hay denuncias cruzadas, ¿no? Entonces, uno causa un daño y otro lo sufre, es decir, tanto son víctimas como ofensores. Pero aún así también hay un cierto desequilibrio. Esta clase de reuniones víctima-ofensor de mediación penal son complicadas porque todos tienen el rol de víctima, pero ninguno quiere asumir o ninguna parte quiere asumir el rol de ofensor. Pero bueno, también hay un desequilibrio. Y el mediador o facilitador, sí, es neutral, pero aquí yo pongo en duda la imparcialidad. ¿Por qué? Bien. Hay algunos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, en los que en mediación con enfoque restaurativo, mediación penal, igual, como lo queréis llamar, tenemos una parcialidad equilibrada. ¿Por qué? Sí, obvio que tú vas a tratar por igual a víctima, a ofensor, les vas a dar la misma oportunidad de hablar, no les vas a juzgar, pero tú tienes que ser consciente que en esa reunión conjunta se debe generar un espacio para que la persona que causó el daño se comprometa a reparar, de acuerdo a las necesidades de la víctima. La víctima no tiene por qué ceder o conformarse con menos, ¿no? Y ese espacio tiene que estar ahí, ¿no? No hay una corresponsabilidad y por tanto tenemos una parcialidad de cierta manera equilibrada. No se nos debe olvidar que hay una persona que causó un daño y se debe generar ese espacio de responsabilización, de asunción del daño, para que se pueda reparar de acuerdo a las necesidades de la víctima. Ojo, no estoy diciendo que el acuerdo tenga que ir en contra de los derechos de la persona ofensora, por supuesto que no, pero sí que tenemos una parcialidad equilibrada. Entonces, esta confusión de mediación en otros ámbitos, la mediación en otros ámbitos entendida así, tal cual, no la podemos extrapolar a la justicia restaurativa. Por eso yo siempre digo, y me genera dudas, si se debió llamar mediación. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, en mi país, gracias a esa confusión de conceptos, queda prohibido hacer mediación en violencia de género. Os comento. En el año 2004, en España se hizo la Ley de Protección Integral contra la violencia contra la mujer. Y bueno, un artículo dice que queda prohibida la mediación. Entonces, por ese error de conceptos, no nos dejan hacer justicia restaurativa. Bueno, primero de deciros que en el 2004 ni en España se oía hablar de justicia restaurativa. Yo fui a hablar con unos cuantos fiscales y me dijeron que estaba loca, que qué era eso. También entiendo que no había regulación de justicia restaurativa y nuestro legislador no es tan inteligente como para prohibir algo que no estaba regulado, ¿no? Pero, obviamente, ¿qué pasó? Pues pasó algo que yo creo que es muy lógico. Prohibieron la mediación familiar, como es lógico. No vas a tratar a maltratador y maltratada en igualdad de condiciones. No hay corresponsabilidad. Tampoco el mediador debe ser imparcial totalmente. Se debe generar ese espacio para que el maltratador se responsabilice. No sé si veis la diferencia. Luego en las preguntas ya me diréis si habéis visto la diferencia. No es lo mismo una mediación familiar que una mediación con enfoque restaurativo. Hay ya desequilibrio en una mediación con enfoque restaurativo, el mediador o facilitador tiene una parcialidad equilibrada, no utiliza ese lenguaje neutral y debe tener siempre en cuenta las necesidades de la víctima, precisamente por ese desequilibrio. Mientras que en mediación, todo ese equilibrio nos lleva a ver si es posible continuar la mediación, si no, habrá que parar o hacer caucus o incluso desistir de la mediación. Por tanto, son conceptos muy confusos que pueden llevar a errores, ¿no? Si me preguntáis, pues sí, la mayoría de las legislaciones de muchos países hablan de mediación como justicia restaurativa. Si lo entendieran como os lo he explicado yo, perfecto. Lo que pasa es que me temo que en muchos lugares no lo entienden así. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de luego de los artículos te lleva a pensar que no, porque suelen prohibirlo en delitos graves, porque precisamente aluden a ese desequilibrio, suelen entender que mediación como mecanismo alternativo pues no se puede hacer en delitos graves, porque obviamente dicen, bueno, en delitos leves estupendo, es un mecanismo alternativo, evita el juicio, pero en delitos graves no puede evitar el juicio. Por eso yo os digo, mediación como herramienta de justicia restaurativa no es un mecanismo alternativo. Obvio que en delitos leves evita el juicio, porque si las partes han llegado a un acuerdo, ¿quiénes somos nosotros para evitar que continúe la maquinaria judicial? Las partes están satisfechas y todo el mundo está satisfecho. En delitos de más entidad sería un complemento, se acomodaría a lo que nos deja la legislación. Ustedes tienen la suspensión del pleito a prueba, nosotros en adulto tenemos las sentencias de conformidad, que cuando la persona ofensora reconoce el delito hay una sentencia automática y se le disminuye en un tercio la condena. Bueno, hay distintas formas de acomodar el resultado de una mediación con enfoque restaurativo dentro del sistema. Nosotros en adolescentes, utilizo la palabra menores porque desgraciadamente en España todavía utilizamos esa palabra, me vais a perdonar. En adolescentes no nos dejan hacer en delitos graves, precisamente por esa confusión. Hablan de mediación, conciliación. Estoy convencida que muchas herramientas que están legisladas pueden tener un enfoque restaurativo. Pero si solo tenemos formación en mediación, no vamos a saber ver cuál es el enfoque restaurativo. Esa es mi duda y por eso yo siempre lo critico mucho y muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y qué te importa a ti? Me importa porque como trabajamos con seres humanos, no podemos ir donde una víctima y decirle, vamos a hablar del conflicto, vamos a ver cómo todos contribuimos a solucionarlo. La víctima no tiene por qué ceder ni conformarse con menos. Es cierto que hay una clase de mediación, la mediación transformativa, que se asemeja mucho al enfoque restaurativo, pero aún así suele aplicarse a conflictos co-construidos con responsabilidad. Y en justicia restaurativa quedaros con que siempre hay un desequilibrio, aunque muchas veces no lo veamos, ¿no? Bueno, pues el proceso de mediación penal, mediación con enfoque restaurativo, más o menos sería así. Yo digo la teoría, luego digo la práctica, que a veces cambia. Pues bueno, dar información, las sesiones informativas son muy importantes. ¿Cómo vendemos la justicia restaurativa, la mediación con enfoque restaurativo a las partes? Es complicado.
Es complicado porque por muchos años que lleves, las personas, no sé por qué, al menos en España, hasta que no tienen un problema, hasta que no han sufrido un delito, no se dan cuenta de las características, de las posibilidades, ¿no? Luego existen reuniones individuales en las que, ¿qué queremos? Pues que nos cuenten qué pasó, cómo se sintieron y qué necesitan, tanto víctima como ofensor, ¿no? La víctima que necesita para sentirse reparada y el ofensor que necesitaría para que las cosas mejoraran, que necesitaría hacer él, ¿no? En estas reuniones individuales, ¿qué valoramos? Pues si va a ser posible o no una reunión conjunta, ¿no? Si ya de primeras la persona te dice, pues yo no querría una, pues yo es que no sé, pero porque yo no quiero reunirme con él, tengo miedo, cómo va a ser la reunión, esto te indica que tenemos que cerciorarnos más en reconfortar a la víctima, de que la víctima se sienta segura, ¿vale? Bueno, en la información se hace una introducción, también se explica qué es la mediación con enfoque restaurativo, yo explico qué es la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque hacemos más herramientas aparte de la reunión víctima-ofensor, hacemos también conferencias. Lo de que puede haber una reunión conjunta se lo digo solo de pasada. ¿Por qué? Porque en mi experiencia el ser humano es así. Si tú les dices de primeras que puede haber una reunión conjunta, automáticamente no te suelen escuchar y van a estar obsesionados con la reunión conjunta. Y te van a decir, y van a estar todo el rato, yo no quiero, yo no quiero. Es mejor dejar que fluya, ¿no? Porque a veces durante las reuniones individuales tú les haces preguntas que luego les pueden indicar que sí necesitan esa reunión conjunta. Por ejemplo, bueno, pues me parece que tienes unas cuestiones que te gustaría decir a la otra parte. Igual se los podrías decir en una reunión conjunta, ¿no? Pues imaginaos que la víctima se está diciendo, me gustaría saber por qué a mí, si me estaba siguiendo, ¿no? Bueno, pues a través de esa información que vas rescatando de las reuniones preparatorias, puedes ir viendo si la víctima estaría preparada o no. En las reuniones conjuntas, bueno, cada parte cuenta su historia. Y luego la teoría nos dice que se identifican los hechos, los sentimientos. Bueno, ¿por qué os he dicho que a veces la teoría no va con la práctica? Porque de momento yo no me he encontrado con ninguna persona que no cuente los hechos, su historia, qué pasó y no cuente cómo se sintieron. Somos seres humanos, es inevitable, especialmente las víctimas, que van a contar qué pasó, cómo se sintieron, incluso qué necesitan para sentirse reparadas. A veces, en la reunión conjunta, el mediador penal desaparece. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer preguntas para que facilitar el diálogo, porque el diálogo fluye solo. Hay un vídeo en internet americano, Meeting a Killer, lo podéis buscar, en el que claramente se ve, es una madre y su hija que van a encontrarse con el asesino de su hija y de su madre. Y en un momento dado la mediadora desaparece porque empieza a fluir el diálogo y para qué vas a entrar tú en medio si el diálogo está fluyendo, ¿no? Sí que es cierto que una herramienta importante del mediador para mí, de la mediación con enfoque restaurativo, son las preguntas, pero sí que es cierto que si fluyen no es necesario que tú entres dentro, ¿no? Entonces no conozco a nadie que cuente los hechos sin contar los sentimientos, es más, suele ocurrir muy a menudo. Nosotros en Burgos empezamos con el ofensor, tanto en las reuniones individuales como en la reunión conjunta, con una salvedad. A ver, empezamos en las reuniones individuales con el ofensor porque si el ofensor no quiere participar, no vamos a molestar a la víctima, no vamos a hacer ilusiones a la víctima. Imaginaros que la víctima se hace ilusiones y al final el ofensor no quiere, ¿no? Sería pues más victimización, ¿no? Luego en las conjuntas, en nuestra idea de protocolo, la justicia restaurativa y las metodologías deben ser flexibles. No nos obsesionemos, por Dios, con protocolos. Es cierto que los que venimos del sistema nos piden protocolos, pero debemos adaptar el protocolo a las partes y no las partes al protocolo, porque si no, para eso está el sistema tradicional, para eso está el juicio, ¿no? En el que tenemos una estructura y si nos separamos de ella, pues ya no estaría bien visto, ¿no? Entonces, vamos a intentar que sea lo más flexible posible. Lo digo porque nosotros, la idea es que empiece la persona ofensora contando qué pasó. Pero veréis, no hay nada más difícil para un ofensor que enfrentarse con las consecuencias de sus actos, el poner rostro a lo que ha hecho, ¿no? Entonces muchos ofensores, cuando les dices, ¿quieres comenzar tú a agachar la cabeza?
Y bueno, se puede esperar un tiempo, ¿no? Pero no vamos a generar una situación angustiosa. Si la víctima quiere comenzar, mi opinión es que ¿por qué no comenzar con la víctima? Que además está deseando hablar. Daros cuenta que la víctima solo ha sido interrogada, se ha ido a denunciar al juzgado, a la policía. Es la primera vez en la que se le va a dar la oportunidad de hablar sin sentirse interrogada. Entonces va a estar deseando hablar, ¿no? Bien, una vez que ha habido una o varias reuniones conjuntas, se pasaría a elaborar el acuerdo de reparación del daño, ¿no? O acuerdos, acta de acuerdos, ¿no? Depende, mirad, y yo os voy a contar mi experiencia. Nosotros teníamos un único acta de acuerdos, lo llamábamos acta de reparación del daño. Pero igual que os he dicho que el lenguaje neutral de la mediación puede ofender a víctimas, también es cierto que lenguaje muy reparación, delito, también puede resultar intimidante para muchas personas, ¿no? Entonces nosotros lo hemos dejado en acta de acuerdo. Ahí incluimos actas de reparación del daño o a veces el delito no genera acuerdos como tal, que esto también origina muchos problemas, porque a mí ya me ha pasado que en alguna reunión conjunta la víctima no ha querido nada para sentirse reparada. El mismo acto de mediación con enfoque restaurativo, mediación penal me gusta casi un poquito más, pero yo lo digo con enfoque restaurativo para que entendáis la diferencia con la mediación en otros ámbitos como la familiar, la civil, ¿no? Se sienten satisfechas. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión que el ambiente que se genera, en el que hay un espacio seguro, en el que las personas pueden encontrarse cara a cara, se humanizan, se ponen rostro, es suficiente, ¿no? Entonces yo me he encontrado con acuerdos en los que la víctima nos dice, se conforma con lo que ha sucedido en este acto. El problema ha sido cuando he ido al fiscal y el fiscal ha estado buscando como un loco, ¿y dónde está el acta? ¿Y dónde está la reparación del daño? Pues en el mismo acto. Entonces, tenemos que entender que en justicia restaurativa la reparación no es como la entendemos los que venimos del mundo del derecho. Tanto daño, tanto dinero, mercantilizamos el dolor de las víctimas. Sí, y es lógico porque no encontramos otra fórmula. Incluso los perjuicios morales también los convertimos en dinero. ¿Cómo hacemos para que la persona reciba una reparación? ¿No? Sí que hay en algunos códigos penales el perdón del ofendido, pero es muy limitado y tiene más efectos penológicos que como tal, ¿no? Claro, y mi fiscal, el pobre, buscando, no entendía, ¿no? Les cuesta a las personas que trabajan en el sistema entender que la reparación a veces es el acto en sí mismo, a veces las víctimas no quieren nada. Igual que os he dicho que en mediación la víctima no tiene por qué conformarse con menos, sí que es cierto que la reparación hay que atender a las necesidades. Si la víctima está satisfecha, ¿quiénes somos nosotros para decir que tiene que pedir dinero? Esto es costoso porque, claro, en España al menos, todo delito lleva aparejado responsabilidad civil, que se traduce en dinero. Entonces tenemos que incluir que renuncia expresamente a la responsabilidad civil y que está informada, porque claro, ¿no? Esto es la burocracia del sistema penal tradicional. Yo medio en broma siempre lo digo porque fue muy gracioso. Yo me atreví a decírselo al fiscal, que ahora es, que por cierto estoy encantada porque ha ascendido a la fiscal de mi comunidad autónoma. Bien pagado está el que queda satisfecho. Si es que lo dijo Shakespeare, si es que la justicia restaurativa no es más que encontrarnos con la cultura, con las costumbres de nuestros ancestros. Al fin y al cabo todo era más sencillo cuando no teníamos construcciones del Estado, no habíamos cedido tanto poder a Papa Estado, ¿no? Pues si tú estás satisfecho, ¿quiénes somos los demás para decir que no? Pero sí que os lo quiero decir porque hay problemas con los acuerdos de reparación, ¿no? Exactamente, no es lo mismo una mediación penal en un delito grave que en un delito leve. Y aquí entre nosotros, aunque digan lo contrario, en un delito leve es mucho más complicado hacer una mediación con enfoque restaurativo que en un delito grave. Por mucho que os digan la gente que os lo dice. Porque yo, cuando oigo a muchos que lo dicen, digo, es que no han hecho una mediación en un delito leve. Os explico por qué. Me imagino que os habrá pasado si me estáis escuchando mediadores. Un delito leve para mí, algo muy común en mi ciudad, es un problema de vecinos que no se debió gestionar por mediación con enfoque restaurativo, se debió gestionar como una mediación comunitaria, cuando el conflicto todavía era co-construido, había corresponsabilidad, pues llega al juzgado en forma de delitos.
Y me estoy acordando del el último que hemos tenido. Dos vecinos, pues, enfrentados por miles de cosas y al final van a entrar al ascensor y se pegan. Delante de los hijos, además, que eso me parece terrible. Bien. Pelea mutua leve. A uno le rompieron las gafas, no tenían casi ni señales, pero había una rotura de gafas, nos llegó como pelea leve. ¿Por qué digo yo que es más complicado? Bien, porque en un delito más grave, los roles de las personas que acuden están más definidos. Yo soy la persona que causó el daño, yo soy la persona que lo ha sufrido. Y además tú trabajas sobre la base de que hay una persona que ha causado un daño y una lo ha sufrido. Pero en estos delitos leves tienes que trabajar sobre la base de que ambos son personas que causaron un daño y lo han sufrido. Y para estas personas entender que no son solo víctimas es muy complicado, es muchísimo más difícil trabajar en este... Hay un desequilibrio, pero muy equilibrado. No sé si os cobra sentido lo que estoy diciendo. Entonces, precisamente en este desequilibrio que hay muy equilibrado, en los que todos se sienten víctimas y nadie quiere asumir que es la persona que ha causado el daño, es complicado trabajar, es lo más complicado. Es cuando aquí, en esta mediación con enfoque restaurativo, me dicen, sí, yo quiero continuar, pero no quiero una reunión conjunta. Y tú dices, pero si vivís puerta con puerta, os veis todos los días. ¿Veis? Es mucho más complicado. En cambio, en mi experiencia en delitos de más gravedad, no me estoy hablando de súper graves, pero pues en robos con violencia, a ver, con fuerza en las cosas, es más fácil que se quieran encontrar, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando no se quieren encontrar? Bueno, a ver, yo no puedo obligar a nadie a que se encuentren. Yo entiendo y que sería más fácil para ellos un encuentro, porque se podría gestionar la convivencia. Sí que es cierto, y estoy convencida de ello, que debía haber habido una mediación comunitaria antes de que la situación llegara más, antes de que la escalada del conflicto convirtiera un conflicto co-construido en un delito, ¿no? Pero bueno, como no hay más, pues hacemos lo que se nos ocurre. A veces lo que os he dicho, que la reunión conjunta no es posible. Hacemos una especie, somos puente entre los dos, lo llamamos mediación en penal indirecta. A veces les digo que se escriban una carta, generalmente no quieren en delitos leves, en delitos graves sí. Entonces, intentamos hacer lo que podemos. El resultado, pues cuando no se quieren reunir cara a cara, siendo personas que tienen una relación estrecha, que además no pueden romper, a no ser que uno se mude a otro lugar, pues no es tan bueno. Para mí no sería restaurativo al 100%, ¿vale? Pero como digo yo, entre no ser restaurativos y ser algo restaurativo, yo prefiero ser algo restaurativo. Entonces, por ejemplo, como hacemos un seguimiento después de la mediación con enfoque restaurativo, os puedo decir que en estos casos sí que han continuado, o sea, a 6 meses vista, el acuerdo que llegaron se cumplió y prácticamente no han tenido problemas. Digo prácticamente porque es inevitable que la convivencia pues, genere algún pequeño problema, pero prácticamente no, ¿vale? Entonces, bueno, yo entiendo que lo ideal sería el encuentro conjunto, pero en estos casos, que tienen una relación que no pueden romper. En otros casos, a veces lo más restaurativo que se puede hacer es no hacer un encuentro conjunto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si la víctima quiere que la pidan perdón y no estamos seguras de que va a ocurrir, pues lo mejor igual es no hacer un encuentro restaurativo. Siempre valorando qué tan importantes son esas expectativas para la víctima. O si tenemos una víctima muy insegura, cómo va a ser la reunión, dónde voy a estar, cuánto tiempo va a durar. Tú puedes trabajar eso en las reuniones preparatorias. Puedes decir, tranquilizarla, pues mira, va a ser en la sede del juzgado, no te preocupes, vamos a estar tus compañeras. Si ves que con eso se tranquiliza y no te sigue haciendo preguntas, pues podemos ir a una reunión conjunta. Si no se tranquiliza, pues será hora de tomar otras decisiones. Por ejemplo, pues que la persona ofensora, o ella, la persona ofensora, grabe un vídeo. En Inglaterra, por ejemplo, a veces lo que hacíamos es que en lugar de ir la víctima directa, iba una persona representándola, ¿no? Era una especie de víctima representativa. Hay que trabajar con eso, porque hay que decirle a la persona que va representando a la víctima, pues que ella no es la víctima, que ella está ahí para transmitir lo que la víctima ha dicho. Por ejemplo, yo recuerdo, no hicimos mucho, pero recuerdo el caso de una chica, le habían robado el bolso, pero estaba muy impactada y prefirió que fuera su madre. Pero claro, ella transfirió a su madre lo que ella no se atrevía a decir a la persona ofensora, ¿vale?
A veces si la víctima no quiere, se puede intentar una víctima de un delito similar, víctimas subrogadas. Es decir, por eso os he dicho que hay metodologías ideales puras, pero que luego nos encontramos en situaciones imperfectas. Sí que es cierto que estas situaciones imperfectas a veces no da tiempo a buscar, por ejemplo, víctimas subrogadas, porque dentro del sistema los plazos van muy rápidos, ¿no? Por eso siempre digo que si se regula, no se tenga en cuenta esos plazos tan rígidos. Se podrá hacer una mediación con enfoque restaurativo en la fase de instrucción y perfecto, si evita el juicio mucho mejor. Además no vamos a, tanto para adultos como para adolescentes, pero para adolescentes más, vamos a evitar que este adolescente entre dentro de la maquinaria judicial, ¿no? Pero si no llegamos, vamos a hacerlo antes de la sentencia o después de la sentencia. Nosotros tenemos la suspensión del pleito hasta ver si se cumplen los acuerdos de mediación. ¿Veis? Nuestro Código Penal confunde mediación con justicia restaurativa. No tienen claro si es mediación familiar, civil, mercantil o mediación con enfoque restaurativo. No lo tienen claro. Yo quiero creer que se refieren a todo en general, pero hay que tener claras las diferencias, ¿no? Entonces, o incluso, como hacemos nosotros ahora, para personas privadas de libertad. Siempre es posible intentar hacer un encuentro. Y si no es posible un encuentro, trabajar programas individuales. Si me da tiempo os diré alguna cosa. No, sé que no es el objeto del tema, pero para que lo veáis. Me quedan como 8 minutos. Bueno, no, más, 20. Quiero que me hagáis preguntas. En todo caso, la mediación con enfoque restaurativo reúne a víctima y a ofensor, ¿no? El problema es que a veces es interesante que participen otras personas afectadas. Por eso es una metodología que en algunos lugares la llaman mayormente restaurativa, porque deja fuera a la comunidad. Pero ya os he dicho que, por ejemplo, en Brasil, en algunos lugares, hacen mediación e incluyen a la comunidad, ¿no? Se asemeja más a una conferencia restaurativa, pero bueno, bienvenido, si lo quieren llamar mediación penal, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? ¿Qué más? Bien, os voy a decir algo que no he puesto aquí en el PowerPoint. Bien, como todo, yo creo, os voy a decir una opinión mía. Yo he tenido fama de muy radical, muy purista, muy justicia restaurativa no es mediación, pero como todo en esta vida, no sé si es que voy madurando o voy cambiando. Bien, ¿qué herramientas utilizamos en mediación con enfoque restaurativo? Pues si leéis algunos autores, veréis que la herramienta fundamental son las preguntas temporales que llamamos, qué pasó, qué estaba pasando, qué necesitas para que el futuro sea mejor, por ejemplo, ¿no? Preguntas empáticas también. Y os dirán que las herramientas típicas de la mediación en otros ámbitos no se incluyen a la mediación con enfoque restaurativo. Bien, yo entiendo que también, pero entiendo que en algún momento las vais a tener que utilizar y por eso, si bien no descarto que sea bueno estar formado en mediación para hacer mediación con enfoque restaurativo, sí que es necesario tener formación en justicia restaurativa. Os cuento un caso y me vais a entender. Habitualmente se dice que no hay que reformular, no hay que parafrasear. Sí, es cierto. A ver, hay que intentar participar lo menos posible y si las partes está fluyendo en diálogo, pues estupendo. Y si no, haces preguntas. Solo en algún caso en el que alguna parte igual haya hablado mucho y la otra parte esté un poco perdida, puedes hacer un resumen, ¿no?, de lo que ha hecho la otra parte. Pero sí que es cierto que estas técnicas propias de mediación no se debieran utilizar en justicia restaurativa. Pero digo, no se debiera porque la realidad supera a la teoría, como os he dicho, ¿no? Entonces, yo os voy a contar lo que me pasó en mi primera mediación con enfoque restaurativo y veréis como sí las vais a utilizar si fuera necesario, ¿no? Creo que lo he contado alguna vez. Aquel día pensé que no valía para esto porque casi me muero. Bueno, pues nosotros teníamos el típico caso teóricamente leve. A ver, eran una denuncia por amenazas. Un chiquito vivía en la planta baja y estaba todo el día organizando fiestas. Había un señor en la parte de arriba pues que no podía dormir. Un señor que además, como decimos en España, un poco con la voz un poco amenazante y que encima era cazador. Entonces una noche bajó y le dijo, te voy a pegar 2 tiros como no apagues la música. Bueno, pues resulta que el chico dice que, bueno, pues él denunció más que nada por miedo, porque como sabía que sí que tenía armas, pues llegamos a las reuniones preparatorias. Bueno, el chico tenía muy buena disposición, la víctima, a participar. Bueno, él decía que creía que era buena persona,
En este caso también era muy complejo. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, el ofensor se sentía víctima también, ¿no? Aquí el desequilibrio era evidente, pero para las dos partes también, ¿no? Cuando nos reunimos con el teórico denunciado, ofensor, nos dimos cuenta que hablaba súper alto, que tenía una forma muy amenazante de dirigirse a las personas, ¿no? Obviamente, ya os he dicho que en mediación con enfoque restaurativo tenemos que partir de un desequilibrio, pero también debemos ser conscientes que en las reuniones conjuntas debemos generar el espacio más cómodo posible. No podemos llevar a un ofensor que habla de un tono amenazante y que parece que la víctima le tiene que pedir permiso por existir. No sé si me estoy entendiendo. No podemos hacer eso porque debemos ser respetuosos con la víctima, ¿no? Entonces estuvimos trabajando mucho tiempo con él, incluso permitimos, ¿veis? A veces hay que hacer un poco... El límite está en la imaginación, la brújula de la justicia restaurativa, no perder lo que es la justicia restaurativa en esencia. Permitimos que en las reuniones preparatorias entrara su mujer, porque su mujer parece que le calmaba. Bueno, no iba a participar en la reunión víctima-ofensor, pero en la mediación con enfoque restaurativo, pero permitimos que estuviera con él en las preparatorias. Pensábamos que lo teníamos todo perfecto, valoramos que era posible una reunión conjunta. La reunión conjunta iba estupenda. Bueno, lo que os he dicho, hablaron de cómo se sentían, incluso llegaron a acuerdos que para mí me resultaba imposible. Mira, una cosa que yo tenía por costumbre hacer y que es una crítica a mí misma, que no, yo os aconsejo que no hagáis. Solía tener tendencia a leer un caso y decir, ¡guau, qué difícil! Pues bueno, no debemos hacer eso porque las partes, bueno, pues suelen llegar a acuerdos importantes, imaginativos. Bueno, llegaron a acuerdos importantes, se van a despedir, y veis, una consecuencia beneficiosa se perdona, se dan la mano, no es el objetivo, pero es una consecuencia beneficiosa, y en el momento que se dan la mano, el ofensor le dice, ¡ay, no te preocupes, que no te iba a pegar 2 tiros! ¿Pero por qué no tenía las escopetas? Que si no... Y yo automáticamente, ¿qué haces? Pues por mucho que diga la teoría que no se utiliza ni la reformulación ni el parafraseo, vaya que si lo utilizáis. Por supuesto que lo utilicé. Estás queriendo decir que te sentías tan enfadado. No, que si llego a tener la escopeta no sé si hubiera sido dueño de mis actos. Yo me quedé blanca, casi me da un párrafo, casi me desmayo. El chico, la víctima, se rió, se dieron la mano y bueno, ¿todo bien? Sí, jajaja. Bueno, opinión de lo que pasó. Para mí creo que se genera ese espacio en la reunión conjunta de mediación con enfoque restaurativo, tan de confianza, tan de empatía, que el chico, el que denunció, aprendió a entender que este señor era lo que llamamos un bravucón, que sí que decía las cosas, pero no las decía sintiendo, ¿no? Entonces por eso se lo tomó a risa y no llegó a más. De hecho, el acuerdo fue muy bien y todo fue un éxito, ¿no? Pero para que veáis que si bien solo con mediación no podemos hacer mediación con enfoque restaurativo, sí que es cierto que tener en la mochila muchas herramientas nos vale para salir al paso, ¿no? Y aunque la teoría pura y dura nos diga que las herramientas de la mediación no se utilizan en justicia restaurativa, ojo, sí que se utilizan si es necesario. Al menos yo lo necesité y probablemente me encontraré en otras ocasiones con lo mismo, ¿no? Yo quería que conocierais otras herramientas, aunque yo sé que es mediación y justicia restaurativa, os lo dejo en el PowerPoint. Aquí simplemente, en las conferencias, se amplía el grupo de personas. Cuando yo empecé a hacerlas, como no había nada al respecto, yo sí que tenía el protocolo de Inglaterra y lo tenía adaptado, ¿veis? Hay que adaptar las cosas al país donde te encuentras y a tu realidad. Yo tenía compañeros que tenían miedo porque, solo está reconocida la mediación penal y cómo lo vamos a llamar y yo de medio en broma, medio en serio, me acuerdo que les dije, llamarlo mediación penal extendida. ¿Por qué? Porque al final se trata de más personas en las reuniones preparatorias y en las reuniones conjuntas, ¿no? Esto os vale para cualquier metodología. Es un poco lo que os he dicho en la mediación con enfoque restaurativo. Hablamos de hechos, de sentimientos e implicaciones para el futuro, ¿no? Y ahí os he puesto reintegración, pero a mí me gusta reconexión. ¿Por qué? Porque entiendo que las personas, tanto víctima como ofensor, tienen que volver a conectar con la sociedad. Porque hablamos de la reinserción de la persona ofensora, pero la víctima también se siente aislada. Muchas víctimas vienen y te dicen, es que no lo soporto porque en mi casa me miran con una cara pena, es como si ya no me pudieran ver como una persona normal, ya soy la víctima, ¿no? De hecho,
algunas veces es complicado hacer una conferencia restaurativa porque las personas no quieren incluir a más gente de apoyo. ¿Por qué? Bueno, primero, al menos en España tenemos la idea de que, bueno, esto va a pasar a mí, lo soluciono yo y ya está. El ofensor dice que está solo en el mundo, ¿por qué? Porque le da vergüenza traer a más personas. Con los chicos, como son menores de edad, pues obvio que tiene que venir su familia, ¿no? Y luego también me he dado cuenta que hay veces que las personas no quieren que sus seres queridos escuchen cómo, en qué medida impactó el delito a su persona, ¿no? No quieren que se preocupen más precisamente por eso que os he dicho, por la idea de que, jo, pues es que me miran así, nunca voy a poder quitarme el estigma de víctima si me escuchan qué mal me sentí los primeros días, bueno, lo que lloré, ¿no? Entonces, a veces, yo que soy partidaria de incluir a la comunidad, sí que es cierto que en mi experiencia, a veces la mediación con enfoque restaurativo alivia más a las personas porque entienden que así no, las personas no es más fácil quitarse el estigma de delincuente sin posibilidad de reinserción y de víctima de por vida. En otros casos es útil porque, me vais a entender con un ejemplo. Nosotros empezamos a hacer una mediación, también en los casos que por ahí dicen que son fáciles, que son súper complicados, dos vecinos, ¿no? También habían tenido, recibimos muchos casos esos. También habían tenido una pelea, esta vez era un poco más grave, 4 moratones, pero también estaba calificado delito leve, y empezamos una mediación con enfoque restaurativo. Las reuniones preparatorias fueron muy bien con ambos, les citamos a una conjunta y ¿qué pasó? Pues que nos llaman y nos dicen que no continúan con el proceso. ¿Qué había pasado? Pues obviamente habían ido a su casa, habían hablado con su mujer y bueno, pues sus mujeres les habían dicho que tú eres tonto, ¿a qué vas a ir ahí a reunirte con una reunión conjunta? ¿Pero por qué haces eso? Bueno, y habían decidido no ir. ¿Qué ocurre? Que a veces las partes que están inmersas en un proceso de mediación lo cuentan a otros familiares y no lo cuentan quizá como deben o no lo ven claro y les disuaden, ¿no? Entonces nosotros, antes de desistir, yo como siempre os digo, entre no hacer nada hay que intentarlo todo, yo le dije, ¿no le gustaría a su mujer? Les dije, ¿no le gustaría a su mujer venir a que yo les cuente lo que es? Luego, si no quieren continuar, no pasa nada. Bueno, pues vinieron las mujeres por separado, por supuesto. Yo creo que venían a decir que estaban hartas de esto de la mediación, pero claro, una vez que se sientan y tú les dices, bueno, creo que también tú tienes que contarnos cómo has vivido todo lo que ha pasado, porque tú eres afectada indirecta. Pues cambió el chip para las mujeres, ¿no? Que alguien les invita a hablar de cómo han vivido todo, de que se puedan desahogar es diferente, ¿no? Bueno, pues lo que empezó siendo una mediación penal lo convertimos en conferencia, participaron también las mujeres. En este caso, resultó más efectivo incluir a más personas porque también el efecto iba a ser más sanador. ¿Por qué? Porque también me quedó claro que podíamos haber continuado la mediación penal con los hombres, se hubiera solucionado, pero probablemente igual las mujeres se hubieran acabado pegando, ¿no? Entonces, hay que estar un poco al caso concreto y a lo que las personas también te digan. Si una persona te dice que quiere hacer una mediación con enfoque restaurativo, no vamos a insistir en una conferencia, porque las personas son las dueñas del proceso, ¿no? Pero para que veáis que hay casos en los que sí que es conveniente incluir a más personas, ¿no? La diferencia es que como incluimos a más personas, es más difícil dar la palabra. O sea, hablo de 4, pero pueden perfectamente ser 6, 8, ¿no? Más de 8 yo no he hecho conferencia, los círculos sí que son más amplios, ¿no? Entonces lo que tenemos es un guión en el que más o menos nos vamos viendo cómo dar la palabra a unas y a otras personas. Y además ese guión incluye pues unas preguntas clave, que no significa que las debas hacer todas. Hay guiones como el de Waja Waja, es WAGA, WAGA, que sí que incluyen unas preguntas que siempre las hacen. Nosotros nuestro guión es más flexible, simplemente es un guión en el que tenemos preguntas que a lo largo de los años nos han resultado útiles a algún compañero o a mí, preguntas clave o preguntas puertas, yo les llamo, que de repente como que las partes no avanzan y hacen una pregunta y al final de repente todo va fluyendo de nuevo. Y es así para dar la palabra a las personas, ¿no? Esa es la diferencia fundamental de la mediación con enfoque restaurativo. El guión que incluye a más personas y que por tanto lleva más tiempo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Mira, os he traído aquí las preguntas que apuestan las personas para hacer
en las conferencias, que os vale para una mediación con enfoque restaurativo. A mí me gusta más personalizarlas. ¿Qué pasó? ¿No? Yo suelo preguntar, creo que tienes una historia, me gustaría conocer tu historia, ¿no? Y eso todo es muy útil con la persona ofensora para que se abra, especialmente si es adolescente. ¿Por qué? Porque, bueno, adolescente, acusado de un delito, si va con el papá o la mamá, que además mi hijo no ha hecho nada, ¿cómo vamos a dar espacio para que él nos cuente la historia? Tengo una amiga que dice que los hijos de los demás son perfectos. Ella es la única que tiene un hijo imperfecto, porque todos tenemos hijos perfectos y son los de los demás, ¿no? Entonces, bueno, es importante transmitirle que, aunque está ahí en calidad de que ha causado un daño, nos interesa que saber su historia, ¿no? ¿Qué estabas pensando cuando pasó? ¿Qué pensaste desde entonces? ¿Quién ha sido lo afectado? ¿Qué piensas que debe hacer las cosas para que queden bien? Al fin y al cabo, estas preguntas son las preguntas temporales que utilizamos en mediación, con enfoque restaurativo, en conferencias, incluso en círculos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas para que las cosas mejoren? Presente, pasado y futuro, ¿no? O pasado, presente y futuro, mejor dicho, ¿no? Y además valen incluso para hacer una conferencia restaurativa en el ámbito educativo, por ejemplo, cuando se ha producido un daño. Y bueno, los círculos incluyen a más personas. Os he puesto un poco las características. Los círculos que se diferencian de las conferencias, en que no hay guión, hay más personas, y para pasarnos la palabra, para saber quién tiene la palabra, utilizamos un objeto de la palabra. Este es el que utilizaba hasta que llegó el COVID y ya no podemos utilizar objeto de la palabra porque no nos podemos pasar. Hombre, podíamos usar guantes, pero bueno. Entonces ahora utilizamos objeto de la palabra imaginario, pero bueno. Y se utiliza, se van pasando las personas que hablan y la persona que quiere hablar es la que tiene el objeto de la palabra, ¿no? Esto es un ejemplo de un círculo que hacemos en el Centro Penitenciario de Burgos. La otra diferencia es que en mediación con enfoque restaurativo, cuando os ha hablado de información, el mediador impone las reglas y las pautas que van a regir en la mediación con enfoque restaurativo, igual que en otras mediaciones. El respeto. A ver, hay compañeros que tienen dos hojas de reglas. Yo creo que todo se reduce a confidencialidad, en cualquier voluntariedad, el respeto, no alzarse la voz que va dentro del respeto, ¿no? Y, bueno. En cambio, los círculos son las personas que están dentro del círculo las que ponen sus reglas y un poco sus valores. Estas son personas privadas de libertad que miráis qué valores han puesto, los que todas las personas tenemos, al final no somos tan diferentes, ¿no? Entonces, en mediación sí que el mediador impone las reglas. Yo soy partidaria de no aburrir a las personas. Esto es un círculo. Antes del COVID, cuando no llevábamos mascarilla, teníamos objeto de la palabra, le veis la bola del mundo, ¿no? Entonces, en mediación, yo soy partidaria de dar unas reglas básicas. ¿Por qué? Porque yo al principio tenía elaboradas un montón de reglas, las partes se duermen. Vamos a reducirlo, ¿no? Vamos a decir, pues, es voluntario, es confidencial, tenéis el deber de respetaros, os voy a pedir respeto, más que el deber, os voy a pedir respeto, y todos vais a tener la oportunidad de hablar, y os rogaré que no os interrumpáis. Y además es normal que durante la reunión conjunta, si se hace, se interrumpan. Tendréis que recordarlo muchas veces, ¿no? Por favor, os recuerdo que no debéis interrumpir. Como no vivimos en un mundo ideal, hay veces que no todos podemos ser facilitadores ni mediadores, como queréis llamar. Entonces yo distingo entre intervención restaurativa y resolución con enfoque restaurativo, ¿no? La resolución es lo que os decía yo, el juez. Siempre pongo un ejemplo que es muy claro, ¿no? Un juez puede poner como medida alternativa trabajos en beneficio de la comunidad a un chico. Con esto acabo porque quiero que me hagáis preguntas. Bien, por ejemplo, tenemos un chico que entró, bueno, voy a poner otro, por tráfico de drogas, ¿no? Que además es muy interesante porque, claro, no hay una víctima directa con quien hacemos la mediación con enfoque restaurativo. La comunidad es víctima, ¿no? Se puede incluir incluso a una mamá de un chico que haya fallecido por drogas o que se ha visto las drogas, ¿no? Bueno, en este caso no se pudo hacer una intervención restaurativa y sí que se hizo una resolución con enfoque restaurativo. Bien, este chico, como trabajo en beneficio de la comunidad, le podemos mandar a recoger la basura de toda la ciudad y a arreglar los jardines, y será un trabajo en beneficio de la comunidad no restaurativo. ¿Por qué?
primero, se va a sentir castigado, no va a poder reflexionar sobre el posible daño que ha causado, uno de los principios de la justicia restaurativa, ni va a poder pensar en el posible daño a sus víctimas, porque está haciendo algo que no tiene nada que ver con su delito. Pues si a este mismo chico le enviamos a trabajar en un centro para adicciones con personas que, bueno, pues que están saliendo de sus adicciones o que tienen problemas de adicciones, primero, va a poder reflexionar sobre lo que ha hecho, va a poder ver y materializar el impacto de sus acciones. Quizá yo con esta droga contribuía a que este chico esté como está, ¿no? O incluso a este chico que ha fallecido y su mamá me está contando su historia, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que la justicia restaurativa me gusta verla como un enfoque, un paradigma, a mí me parece que puede ser una ciencia social, y a partir de ahí podemos ser facilitadores o mediadores, hacer mediación con enfoque restaurativo, ojo a las diferencias con otras mediaciones, podemos hacer círculos o conferencias o reuniones restaurativas, o también podemos trabajar con un enfoque restaurativo en nuestro trabajo diario. Un abogado, cuando recibe a un cliente, a una víctima, a un ofensor, si le escucha, si atiende sus necesidades, si le pregunta, también puede trabajar con un enfoque restaurativo. ¿Vale? Otras opciones, por lo que os he dicho, ¿no? Víctima subrogada, enviar cartas. Nosotros tenemos un chico, su víctima no ha querido reunirse con él y le ha escrito una carta. Ya voy a acabar. Lo que ocurre es que la carta no va a poder ser entregada porque la víctima no quiere recibirla, pero bueno, la ha dejado en su expediente. No sabemos si la víctima ahora no quiere, pero en algún momento más adelante se lo piensa mejor y lo lee, ¿no? Entonces, siempre se pueden hacer pequeñas cosas restaurativas, teniendo en cuenta, ojo, la brújula de la justicia restaurativa, que no es más que un enfoque restaurativo, ¿no? Bueno, simplemente, ya acabo, lo prometo, no se deben exportar modelos ideales puros. Si en España o en Argentina se quiere llamar mediación, me parece bien, pero tener claro que tiene muchas diferencias con la mediación en otros ámbitos. No hay ese equilibrio. A veces lo más restaurativo es no hacer una reunión conjunta y se pueden hacer intervenciones parcialmente restaurativas como los programas individuales. Y bueno, lo tenéis un poco explicado qué son los programas individuales, ¿no? Y ojo, algo muy importante, no todo es justicia restaurativa y por eso no significa que sea malo, ¿vale? Hay herramientas que son muy buenas y no son justicia restaurativa. Lo digo porque parece que hay una moda de que todo es justicia restaurativa. No todo es y por eso no implica que no sea bueno. Este es mi blog y mi contacto por si alguien quiere seguir. Muchas gracias, Virginia. ¿Me escuchás bien? Un poco bajito, pero te escucho. Baja, vamos a los audífonos, porque ahora mejor. Para escuchar siempre me los pongo porque me concentro más. Bueno, ha sido muy clara como siempre, muy clarificadora con los ejemplos. La verdad me gustó mucho el ejemplo de las amigas, en eso de los delitos leves, cómo hay que trabajar, ¿no? Para que se restablezcan los vínculos. Gracias. Coincido mucho con esa experiencia que trajiste. Es que con los ejemplos es como mejor se ve, porque teorizar es fácil, pero ponerlo en la práctica. Bueno, vamos a ir a las preguntas del público, que hay muchas. Por ejemplo, preguntan respecto del rol del mediador, ¿sí? El rol del mediador. Entonces, la pregunta es si debe ser llevada adelante siempre en el ámbito judicial, digamos, por un abogado, o puede ser un trabajador social. Entonces, la que hace la pregunta dice, para ello se debe acreditar saberes específicos. Digamos, me refiero a si nos capacitamos en mediación penal, no estamos trabajando la atenuación de la pena, sino que es algo específico. ¿Tú qué consideras? ¿El mediador puede ser de la interdisciplina? Por supuesto, sería necesario. Es más, aquí, yo que vengo del mundo del derecho, bueno, habrá muchos del mundo del derecho, a veces somos los menos capacitados porque nos obsesionamos con temas jurídicos. Yo tengo muchas peleas con penalistas por la reparación, etcétera. Es que, de hecho, el buen facilitador o mediador penal se debe despojar de su profesión de origen, porque en teoría un buen curso o formación en mediación penal te tiene que dar la formación multidisciplinar necesaria para saber abordar tu trabajo, que no tiene que ver ni con la psicología ni con el derecho, ¿no? Otra cosa es que no venga mal, pues, tener un compañero que igual sea psicólogo, por aquello de que igual te ayuda a entender ciertas cosas que tú no entiendes,
o un compañero que sea abogado, pero también viene bien un educador, un trabajador social, criminólogos, que creo que tiene una formación multidisciplinar. Howard Fenn estudió historia. Un compañero mío era hasta hace poco fue jefe de los servicios de mediación penal de Noruega, estudió políticas. Creo que una buena formación y sobre todo vocación. Que te guste lo que haces. Porque si no te gusta lo que haces, al final vas a burocratizar y eso es lo que no necesita la justicia. Bueno, tú la conoces a Mari Beloff. Mari Beloff es una representante de los derechos del niño de nuestro país y ella en las últimas conferencias está afirmando que en la justicia juvenil cada vez deben haber menos abogados, es decir, los necesarios, y darle más lugar a todo lo que tiene que ver la interdisciplina y los nuevos enfoques. Totalmente de acuerdo. Aparte, ya lo había escuchado, aparte que soy su fan, es que es necesario, ¿no? Porque sobre todo el delito no es algo solo legal, ¿no? Tiene muchos aspectos. El porqué del delito, aspecto social, aspecto cultural, económico. Entonces, incluso antropólogos, pedagogos, por ahí seguro que me están escuchando, es cierto, ¿no? Entonces, claro. Es multidisciplinar, totalmente. Multidisciplinar. Muy bien. La suspensión del juicio a prueba, preguntan, ¿puede considerarse una forma de resolución alternativa de conflictos? A ver, se puede, con esto, a ver, de por sí, yo no sé cómo está regulada en Argentina, pero de por sí es un mecanismo que utiliza el derecho penal para suspender el pleito. Puede tener un enfoque restaurativo si se hace a través de una mediación con enfoque restaurativo y gracias a eso se suspende el pleito. O si, por ejemplo, el juez le dice, bueno, pues te vamos a suspender el pleito a cambio de que durante este tiempo adoptes algunas cosas, ¿no? Entonces puede y no puede. ¿Cómo saberlo? Pues si se atiende a los principios de la justicia restaurativa, para mí sí que tendría enfoque restaurativo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la suspensión del pleito y nosotros ahí se suspende porque entregamos el acuerdo de mediación y a través de ese acuerdo pues se suspende hasta ver si se cumplen los acuerdos. Pero también entiendo que el juez puede decir, bueno, pues suspendo el pleito y como medida, pues bueno, vas a hacer cualquier otra cosa, ¿no? O simplemente hasta que no vuelvas a delinquir. Ahí lo vería ya más como un mecanismo alternativo y no como un enfoque restaurativo, porque no va... Siempre que el chico o la persona pueda reflexionar sobre el daño causado, puede tener un enfoque restaurativo. No sé si me he explicado. Puede y no puede. No sé si quieres... Yo creo que depende también las pautas, lo que vos estás diciendo, cómo el juez resuelva esa suspensión del juicio a prueba. Porque si vamos a aplicar las reglas de conducta que se aplica a mayores, como es a nivel federal acá en nuestro país, obviamente esa suspensión del juicio a prueba no va a ser restaurativa. Sí. Pero nosotros en la ciudad de Buenos Aires sí tenemos una mediación donde el legislador ahí dice qué tipo de reglas. Entonces ya ahí... Claro, por eso digo que depende, ¿no? Es como el trabajo en beneficio de la comunidad que he dicho antes. Puede o no puede ser dependiendo cómo lo enfoque el juez. Claro. ¿No? Virginia, en cuanto a los delitos para mediar, vos habías hablado de violencia de género, ¿no? De la regulación, de la ley que se habían exceptuado. Pero desde tu experticia, ¿qué delitos considerás que hay que exceptuar? ¿O son todos los que podemos trabajar este enfoque restaurativo? Yo creo que más que estar al delito concreto hay que estar al caso concreto. Al caso. Hasta que yo conocí el caso de una violación en Inglaterra, yo decía, wow, en violaciones, no, por Dios. Pero claro, hay que estar al caso concreto. A esta chica la violó un menor de edad, no tenía unos antecedentes de violación, no tenía ninguna psicopatía. Entonces, para esta chica fue algo importante. Lo podéis buscar en internet, pero está en inglés, The Meeting. Yo lo he puesto alguna vez en algún curso. The Meeting, en Vimeo, y sale esta chica hablando, John Nodin. Para esta chica fue súper importante. ¿Cuál era su reparación? ¿Veis lo importante que es el enfoque multidisciplinar? La decían, pero no te puede pagar dinero, no te puede restaurar. Por supuesto que es que no se trata de restauración al momento inicial. Entiendo que incluso en un delito leve no puedes restaurar a una persona, porque para bien o para mal estamos hechos de historias y lo que nos pasa nos va haciendo lo que somos, ¿no? Entonces,
Por eso yo entiendo que justicia restaurativa no se trata de restaurar. Entonces, para esta chica, la reparación era decirle al chico que no había arruinado su vida. Simplemente eso. Cortar ese desequilibrio que ella veía y decirle que ibas a poder superarlo. Entonces yo estaría al caso concreto, ¿no? Sí que es cierto que para facilitar o mediar delitos de más gravedad hay que tener también una formación extra, hay que tener más precaución en las reuniones preparatorias y hay que ser consciente de que hasta no estar muy seguro de una posible conjunta no hacerlo. Tengo compañeros en Noruega y en Austria que hacen en violencia de género y además tienen unos resultados bastante buenos y hay algo que me parece importante. No todos los maltratadores se reinsertan, pero las víctimas salen más fuertes y más empoderadas. Entonces, claro, por eso yo decía, cuidado con las equivocaciones. Si entendemos mediación, equilibrio, neutralidad, pues claro, la gente te va a decir, no, en violencia de género no, porque hay un desequilibrio muy grave, por supuesto, pero es que yo estoy hablando de mediación con enfoque restaurativo, que parte de un enfoque radicalmente diferente. Entonces, desgraciadamente las legislaciones lo limitan, porque entienden que, yo creo que es porque lo ven mucho como mediación, como equilibrio y como alternativa. Pero puede ser un complemento. Yo ahora trabajo con personas privadas de libertad. Entonces también puede hacerse incluso estando la persona en la cárcel, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, muchos casos se hacen estando las personas privadas de libertad. El beneficio, bueno, pueden tener algún beneficio penitenciario, pero el beneficio es favorecer la reinserción. Entonces hay que cambiar un poco el chip. Delitos leves evitan juicios, sí, tiene beneficios. Delitos graves es un complemento y a priori no tendrían beneficios. Más como vos afirmaste, si las partes quieren someterse, ¿por qué debe haber una regulación? ¿Por qué el Estado se tiene que meter a decir, no, esto no porque es grave? ¿No? Es que hay un problema muy grave, que queremos decidir por las víctimas. A mí claro. estuve antes del COVID, en una charla que no me van a volver a invitar nunca más. Porque, a ver, eran catedráticos, respeto mucho, pero es lo que decía, teóricos sin prácticas como prácticas sin teoría. Entonces ellos decían, qué horror, ¿no? En delitos graves, no, porque tú a tu hija, si la violan, permitirías que participara en un proceso de justicia restaurativa. Y yo les dije algo que creo que es evidente. Bueno, les dije dos cosas. Primero, no lo sé, tendría que estar en la situación, no os voy a engañar, es que hay que verse en ello, pero sí que me gustaría, como víctima, tener todas las opciones disponibles y yo poder elegir. Porque las víctimas no son seres incapaces, ¿no? Se sabrá que necesitarán ayuda terapéutica porque la justicia restaurativa no es terapia, pero si una víctima quiere, dejémoslo elegir, ¿no? Y luego además está el facilitador o el mediador para decidir, pues oye, igual no te conviene, igual lo más que podemos hacer es decir, pues no se podemos hacer un proceso restaurativo. En línea con lo que estabas hablando, justo hay una pregunta relativa a esa. Si justicia terapéutica y justicia restaurativa deben implementarse conjuntamente. Pues, a ver, os voy a dar mi opinión, ¿eh? No es una opinión unánime, creo, pero en mi opinión, creo que la justicia restaurativa tiene mucho de terapéutica. De hecho, si no tiene, debiera tenerlo. ¿Por qué? Porque intentamos hacer frente a los daños, pero para mí hay que acudir al origen de los daños, porque si no, se van a volver a repetir. Y una de las primeras cosas que piden las víctimas es que la persona ofensora no lo repita. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que ha tenido problemas de adicciones, creo que es necesario atender esas causas para que se cumplan los deseos de la víctima, de no repetición de los delitos, ¿no? Entonces, para mí, la justicia restaurativa tiene mucho de terapéutica y la terapéutica debiera tener mucho de restaurativa. Es cierto que la terapéutica se centra más en la persona ofensora, pero creo que juntas serían mejor. Es la opinión que tengo yo, ¿no? Yo lo veo muy similar. Claro. También preguntan en la parte que vos expusiste de las herramientas, digamos las herramientas que tenemos que llevar al proceso restaurativo, si aparte de la comunicación, la participación, hay otros elementos, es decir, si podemos utilizar, bueno, me entendiste, vos sos... Sí. No, es que estaba pensando en una en concreto que yo lo llevo muy mal. Los silencios son muy importantes. Los silencios, claro. El tiempo de espera. Es que es cierto, ¿no? Yo lo llevo muy mal, tengo que trabajar en ello porque yo tengo un amigo, Héctor Valle de México, que él lo lleva muy bien, ¿no? Y cuando os he dicho, por ejemplo, que un infractor no quiere empezar a hablar, a veces es simplemente cuestión de darle el tiempo, ¿no? Un silencio para que la persona pueda reflexionar. O cuando no te quieren contar nada los adolescentes, porque son así, cuéntanos qué pasó.
A mí ya me pasó un chico que me dijo lo que tenía que pasar, ¿no? Bueno, pues yo tengo compañeros que, y se quedan así en silencio y van sacando que las personas hablen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el silencio a mí me parece una herramienta muy importante, que como os habéis dado cuenta, tengo que trabajar sobre ello, tenemos que conocer nuestras limitaciones. ¿Qué más? Bueno, hay que atender el lenguaje corporal, eso es importante. Porque, por ejemplo, si yo tengo un infractor que está todo el rato, sí, de acuerdo, está dando una imagen a la víctima de que pasa de todo y que, pues, que sí, está asumiendo porque no le queda más remedio que alguien la ha obligado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas cosas, ¿no? De hecho, claro, hay una parte de nuestro protocolo de conferencias que si vemos que un infractor está así, hay algunas preguntas para generar, ¿no? Ahora que sabes todo el daño que has causado, ¿qué piensas de todo lo que ha sucedido, ¿no? Para ayudar, que igual no es que esté obligado, simplemente es su forma de gesticular, pero para que la víctima entienda que sí que se está responsabilizando, ¿no? Claro. Son las que más se me ocurren. A ver, Virginia, una pregunta que para mí es interesante. En un caso en concreto, ¿no? Cuando estamos trabajando un caso, los equipos interdisciplinarios, ¿tiene que ser el mismo que intervenga con el infractor y con el ofensor o para vos deben ser distintos equipos? Bien, esto es muy discutido. En mi opinión personal, creo que es importante conocer a las dos personas y conocer las expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los que vamos a valorar si es posible o no una reunión conjunta. Alguien me dijo el otro día, en nuestro programa en prisión dura mucho, dura 21 meses, y me dijeron, pero entonces vas a generar cierta simpatía con las personas ofensoras y si hay una mediación con enfoque restaurativo. No, porque somos conscientes de que sí, son personas, son seres humanos, pero somos conscientes de esa parcialidad equilibrada que debe generarse un espacio para que la persona se responsabilice. Entonces yo no veo problemas a que sean tanto los que vean a la víctima como al ofensor. Sí que ha habido veces, eso me ha pasado solo en Inglaterra un par de veces, en que el caso era muy complejo. Uno fue el de esta violación, como era la primera vez que se hacía, pues bueno, había miedo a que saliera mal y nos cortaran. A mí no me iban a cortar la cabeza porque yo era voluntaria, yo iba de becaria, pero les iban a cortar la cabeza a los demás. Entonces sí que es cierto que unas personas trabajaron con el chico dentro de prisión y luego nosotros trabajábamos con la víctima y luego lo poníamos en común acuerdo. Pero yo no veo incompatibilidad, al contrario, porque daros cuenta que en justicia restaurativa tú lo que haces es ver a las personas, no estamos viendo al ofensor a la víctima. Sí que es cierto que te interesa su historia, pero tú tienes que ver a las personas y eres consciente de que eres duro con el delito y que tienes que atender las necesidades de la víctima, pero al fin y al cabo tú vas a las personas. Entonces yo no veo problemas. Si alguien quiere hacerlo por separado, tampoco veo mayor problema. Pero sí que siento que luego hay que hacer muchas reuniones conjuntas para poner en común lo que te ha dicho la víctima, en qué nivel vais con la víctima, en qué nivel vais. Tiene más lógico que por separado. Creo que para abordarlo debería ser el mismo equipo. Es que yo creo que se tardaría mucho más, porque claro, yo os he dicho, una de las cosas que hay que tener en cuenta en una reunión conjunta es las expectativas de las personas con respecto a la conjunta. Si sabemos las expectativas de cada uno, nos podemos hacer haciendo una idea, pero si no, tenemos que... Claro, más engorroso. Bueno, Virginia, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de comentarte la cantidad de gente que te está viendo en este momento, siguiendo por el canal del Centro de Formación de YouTube, no solo de acá de la República Argentina, de distintas provincias como de Tucumán, que han mandado mensajes comentando que funciona muy bien la mediación juvenil en esa provincia, sino también nos han escrito desde Perú, Luis Alexi Cucho Jurado, mandando una felicitación enorme, que bueno, sos una genia. Noris Pignata, que es de acá de la Ciudad de Buenos Aires, asesora general tutelar de Cámara, excelente exposición Virginia, un gusto verte. Susana Acuña, Pato Maceo, nuestra amiga en común, Patito, muy buena exposición. Bueno, Susana Velázquez también, que es la conocí. Un saludo, la directora del Centro de Formación de la Ciudad de Buenos Aires. También hay más de 200 personas, me están avisando, escuchándote, agradeciendo. Siempre es un gusto, un placer escucharte. A mí me quedaron para mí un montón de preguntas. Me encantó la parte que hablaste del fiscal, porque vos sabés que esa es mi parte, lo que me gusta, pero bueno, me la voy a dejar para Martiniano. Sí.
Porque él va a hablar del principio de especialidad, que es el próximo encuentro. Me da recuerdos que es alumno mío, debería ser yo su alumna porque tendría mucho más que aprender yo de él, pero bueno. Sí, es muy académico el doctor Terragni, así que bueno, nos va a ilustrar con el principio de especialidad. Así que bueno, muchísimas gracias, no sé si me está mandando algo más. Karina Medaglia también, te mando un beso muy grande, excelente como siempre, te queremos mucho y te queremos volver a ver pronto, ponen. Bueno, también hay mucha gente, no solo, vos sabés que nosotros trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay mucha gente de la provincia, del país y también del Poder Judicial de Menores de la Nación, de los juzgados y tribunales orales de menores que te están escuchando, que también necesitan ahí un cambio de lentes. Pues ánimo con el enfoque restaurativo, ¿vale? Pero sí que tener en cuenta que la mediación con enfoque restaurativo es diferente, ¿vale? No es neutralidad, no. Y perdonad mi voz porque, bueno, ahora la he recuperado un poco, pero... Bueno, por favor. Bueno, Virginia, más que despedirte, agradecerle al Centro de Formación Judicial en el nombre de Andrea, que nos ha permitido este segundo encuentro. Y bueno, que tengan todos y todas buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un honor veros a todos. Chao.